Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos una vez más frente a las cámaras. Quizás no tengamos que acostumbrar por estos días debido a guardar este tiempo que tenemos que permanecer en nuestros hogares. Así que, bueno, es algo inusual para nosotros, al menos para mí. No estoy acostumbrado a hablar frente a las cámaras. Pero bueno, Dios nos ha dado esta oportunidad, estas herramientas para poder trabajar y llegar a los hermanos de la iglesia y quién sabe a quién más podemos llegar con una palabra de Dios. Hoy estamos trayendo una palabra práctica para la iglesia, para el pueblo de Dios, una palabra que nos pueda hacer bien en este tiempo. Estaba pensando que hoy es 25 de marzo y ayer, justamente 24, se conmemoró una de las fechas más nefastas en la historia de la Argentina, el día 24 de marzo de 1976, un gobierno democrático debilitado y en crisis total le entregaba prácticamente en bandeja a un gobierno militar que después hizo estragos en la República Argentina. Pero me estaba acordando de esas cosas tremendas que pasaron en aquellas épocas. Eran tiempos donde también teníamos que permanecer en nuestras casas, eran tiempos donde no podíamos salir porque había grupos antagónicos de izquierda, de derecha, enfrentados, grupos que ponían bombas en los bares, en los cuarteles, en los colectivos, en la vía pública, asaltaban bancos, y por otro lado estaban los grupos paramilitares del gobierno que se enfrentaban con esta otra gente de izquierda, y era tremendo, no se podía vivir en la Argentina. Y una de las cosas que más teníamos que hacer era estar en casa, no podíamos salir tanto, había estado de sitio y muchas cosas feas que pasaron por esos años. Así que nos ha tocado en este tiempo quedarnos en casa, un pueblo, una generación que no sabe de sufrimiento, ya lo hemos dicho en la última prédica del domingo, una generación que no sabe de privaciones, una generación que no sabe de enfermedades, de dolor, de cosas graves que han pasado en este país o en otros países. Gracias a Dios, después de que entró la democracia en el año 83, muchas cosas fueron cambiando, muchos derechos, el pueblo fue recuperando, pero también el pueblo se fue debilitando en lo que es su ánimo. Es un pueblo que no soporta esto que está pasando ahora. Yo quiero darles algunas ideas prácticas para estos tiempos de crisis. Y quiero que leamos en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 5, versículo 17. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Efesios 5, 15 al 17, dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. El Señor nos advierte de que estos tiempos que estamos viviendo son días difíciles, son tiempos malos, son tiempos donde tenemos que pensar mucho qué hacemos, cómo lo hacemos, tenemos que pensar mucho cómo actuar, cómo vivir, qué decisiones tomar. Y dice: aprovechen bien este momento porque son días decisivos.
Yo quiero hablar de 3 cosas. La primera es que son tiempos de buscar a Dios. Cada mañana. Buscar a Dios cada mañana. Estamos en días donde tenemos mucho tiempo en casa, en días donde podemos distribuir y utilizar las horas del día de acuerdo a nuestro gusto y a nuestras necesidades. Estamos viviendo tiempos donde nos sobran horas. En muchos hogares no se sabe qué hacer ya. Y quizás muchos hogares están sufriendo porque hay una sobrepoblación en espacios pequeños. Y con más razón entonces, hermanos, tenemos que buscar la presencia de Dios cada mañana. Yo te quiero sugerir con respecto a este punto 3 cosas rápidas. Primero, tener un plan de lectura de la palabra, tener un plan de lectura al cual te puedas sujetar. Puede ser un plan donde vos estés leyendo 1, 2, 3 capítulos por día, según el plan que elijas y según el objetivo que tengas. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios, lee los libros de la Biblia. Eso te va a hacer bien, te va a alimentar. Segundo punto es hacerte una lista de oración, incluyendo familiares, amigos, vecinos, compañeros de colegio, de universidad, de trabajo. Hacete una lista de oración. Vos no la estás pasando bien, hay gente que no la está pasando bien. Hay gente que no tiene a Cristo, hay gente que no tiene esperanza, hay gente que no tiene paz. Entonces, hacete una lista de oración. Ponete en el lugar del otro. Clama por las necesidades del otro. Ora por la gente que te rodea. Ora por la gente que te rodea. Y por último, con respecto a este punto, recuerda siempre de comenzar tus oraciones con alabanza y adoración. Pasa tiempo en la presencia de Dios con alabanza y adoración. Bien, pasamos a otro punto que te quiero dar con respecto al tema de aprovechar el tiempo estos días. Es el momento de hacer la diferencia, es el tiempo de hacer la diferencia en la sociedad. La gente está muy asustada, la gente está muy necesitada. Van pasando los días y esta cuarentena o este quedarnos en casa obligatorio que ha impuesto el gobierno seguramente se extenderá porque se espera un pico del brote de la enfermedad para los próximos días, para las próximas semanas. Si se extiende, la gente va a empezar a pasarla mal, a tener más preocupaciones, más angustia, más tristeza, más necesidad económica. La economía va a sufrir mucho. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro rol en la sociedad. Es el momento de hacer la diferencia, es el momento de que nosotros pensemos cómo podemos ayudar a los demás, cómo podemos hacer para ayudar a aquellas personas que están cerca nuestro. Y hablando de personas que están cerca nuestro, al tener que estar encerrados en nuestras casas, y como decíamos recién, hay familias que tienen que compartir espacios pequeños. Lo importante es la convivencia, lo importante es que nosotros podamos tratar de que esa convivencia sea lo mejor posible y que las personas mayores, las personas que tenemos a Jesús en nuestro corazón, que entendemos lo que es sufrir por el otro, el ceder por otro, el darle prioridad a las necesidades de la familia o de otras personas, podamos ponerlo en práctica primero en nuestra casa. Si tenemos que negarnos a nosotros mismos, si tenemos que ayudar a otra gente, lo hagamos
porque es lo que nos corresponde. Tenemos que lavar los platos, tenemos que limpiar la casa, tenemos que poner orden en cosas, lo hagamos, que sea quien sea que nos toque hacerlo, porque es parte de la convivencia. No vamos a empezar con ayudar afuera cuando a nuestra casa la tenemos abandonada, o a nuestra familia, o a nuestra esposa, o a nuestra madre, le estamos cargando con todas las responsabilidades del hogar. Ayudemos en el hogar. Segundo punto con respecto a esto, mirá si las personas que están sufriendo afuera, quizás frente a tu casa, al lado, a la vuelta, o cerca, o alguna persona de la iglesia, persona mayor, que está necesitando que vayas, que le hagas las compras, porque es una persona que no puede salir porque está en el grupo de riesgo, alguna persona enferma. Ponete a disposición, que Dios puede usar tu vida para bendecir a otros. Entonces, fíjate en qué podés ayudar a otras personas. Ayer estaba hablando con un pastor y decíamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y él me decía, tiene una persona muy cercana que es enfermera, y los médicos y los enfermeros están sufriendo mucho. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Dice, una amiga de mi esposa solo comió una galletita de agua ayer, en 12 horas de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y va a llegar el momento que vamos a tener que ir a ayudar a los hospitales, ayudar a los médicos, ayudar a los enfermeros, o al menos organizarnos para llevarle un sándwich, una vianda, un café, un desayuno, lo que sea. Entonces estemos dispuestos, la iglesia lo va a tener que hacer. No es porque seamos inmunes a lo que nos pueda pasar, sino es porque lo tenemos que hacer, y así nos toque sufrir con la enfermedad, lo tenemos que hacer porque somos el cuerpo de Cristo en el mundo. Para eso estamos. Yo me acuerdo que cuando era niño no me gustaba enfrentar algunas obligaciones. Entonces yo, como había recibido a Jesús en mi corazón, estaba seguro de mi salvación, le decía a mi madre, ¿por qué el Señor no nos lleva cuando nosotros aceptamos a Jesús? Si ya somos salvos, ¿para qué tenemos que estar en este mundo? Y mi madre me contestaba con sabiduría, me decía, porque tenemos un propósito, hijo. Tenemos un propósito en este mundo y tenemos cosas que hacer y tenemos personas que llevarle el mensaje de salvación. Y lo mismo digo para este momento, a cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta crisis, tenemos un propósito en este momento de enfermedad, en este momento donde el mundo está contaminado. Tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Llevar esperanza al mundo. Seguramente nos vamos a tener que organizar para ayudar a muchas personas. Estemos preparados, hermano querido. Pensá, orá, buscá a Dios y decirle, Señor, ¿para qué estoy en este momento? ¿Para qué estoy? Va a haber que enfrentar en algún momento, por supuesto, como iglesia, organizados, con el permiso de las autoridades, pero vamos a tener que hacer algo. Busca a Dios, que el Señor nos guíe y estate preparado para que como cuerpo de Cristo podamos darle una respuesta a la gente que la va a pasar mal. Y por último quiero decirte que algo podés hacer desde tu casa, desde tu habitación, desde tu sillón sentado. Y es el tiempo de las redes sociales. Es el tiempo donde vos podés usar diferentes herramientas que tenemos en las redes sociales, como por ejemplo WhatsApp, videos que se están pasando, cosas que se hacen, y así como muchas veces todos
recibimos y compartimos un chiste que nos mantiene bien, nos mantiene con el ánimo arriba, que es muy importante para resistir las enfermedades, que también podamos saber que podemos utilizar estas herramientas para ayudar a otras personas. Podés pasar un mensaje de esperanza, un mensaje de Dios, un mensaje de salvación, un mensaje que nos lleve que lleve a otra persona a conocer a Jesús como su Salvador. Yo quiero decirles algo para terminar. El domingo en la madrugada me llegó un mensaje para pedirme que orara por Iván Vázquez, un jovencito con un problemita de salud de 33 años. Él era autista. Y estuvimos orando y clamando. Él estaba enfermo con el coronavirus, internado en un hospital de España, y ayer el Señor se lo dio. ¿Y qué mensaje le puedo dar a esos padres? Conocen a Jesús, los padres conocen a Jesús desde niños, saben lo que es el sufrimiento de las enfermedades, la voluntad de Dios. El mensaje que tenemos que dar no es: ya va a pasar, a vos no te va a pasar nada, quédate tranquilo, nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Ese no es el mensaje que tenemos que dar, hermano. Porque nosotros no estamos cubiertos por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nosotros, la sangre de Cristo no nos cubre, nos limpia. Para eso es la sangre de Cristo. El que nos protege es el Espíritu Santo. Nos cubre, nos guarda, nos guía, nos acompaña. Y si nos toca sufrir, también el Espíritu Santo, que es nuestro compañero de camino, está al lado nuestro. Y si nos toca morir, también está al lado nuestro. Cuando le tocó morir a Esteban, fue el primer mártir apedreado, él murió orando. Y dice: veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y le tocó morir. Entonces, creo que en estos momentos de crisis, la iglesia del Señor tiene que saber para qué está. Quiero dar un mensaje de madurez. No quiero dar un mensaje de facilismo, de tapar y decir: bueno, todo va a estar bien, quédese quietito en su casa y nada le va a pasar. Y sí, si se queda quietito en su casa, tiene menos probabilidad de que le pase. Y si le pasa a un ser querido, y si el Señor se lleva a un ser querido, lo importante es la vida eterna, hermano. Yo me doy cuenta que muchas veces el mensaje que predicamos en este tiempo en la iglesia del Señor es un mensaje para la tierra. Es un mensaje para vivir en este mundo. Y no nos preparamos para partir de este mundo. No nos preparamos porque es más rentable, es más beneficioso, es menos problemático decir: yo voy a orar para que todo se solucione, que decir la verdad y encontrarle el porqué del problema que a veces ni siquiera queremos enfrentar. Entonces, lo bueno es poder pensar que si hay algo que pasó en mi vida que es culpa mía,
y que me lo tengo que aguantar porque tomé malas decisiones, porque hice mal las cosas, porque desobedecí a Dios. No vale cubrirlo con una frasecita que diga todo va a estar bien. O si pasa esto que está pasando en este momento, no sirve tampoco decir todo va a estar bien, confía que todo va a estar bien. Porque si a estos padres que perdieron a su hijo ayer, todos le hubiéramos dicho todo va a estar bien, Iván se va a sanar, Iván se iba. ¿Y qué esperanza le queda? Entonces, la esperanza que nosotros tenemos es la vida eterna. Quiero que quede bien claro. Nosotros los cristianos tenemos que predicar la vida eterna. Nosotros tenemos que predicar el perdón de pecado, la reconciliación con nuestro Padre a través de la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, la compañía permanente e incondicional del Espíritu Santo desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y cuando nosotros pasemos de este mundo, después de 50, 60, 70, 80 años o 20 o lo que Dios disponga, nos vamos con Él. Y ahí empieza lo bueno. Ahí empieza lo bueno. Entonces, prediquemos como tenemos que predicar. Si nosotros mandamos un mensaje, mandemos un versículo bíblico que hable de la esperanza eterna que tenemos en Dios. No le prometamos a la gente cosas que nosotros no sabemos si van a pasar, si van a cumplir. Entonces, este es el momento, iglesia, es el momento de orar, de buscar la presencia de Dios, es el momento de ayudar y es el momento de predicar el mensaje de salvación, de vida eterna. Es el momento de estas tres cosas. Y estas tres cosas, resumiendo, es lo que te quería decir. Lo que te quería decir es buscar la presencia de Dios. Segundo, disponete para ayudar en lo que Dios quiera. Y tercero, predica el mensaje de salvación. Que cada día pueda ser un día donde vos puedas publicar algo en el Facebook, en Instagram, en alguna de las redes sociales, que puedas publicar algo que hable del mensaje de esperanza, de perdón de pecados y de salvación eterna. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esto. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en vos. Te damos gracias, Señor, porque el Evangelio no es un cuento de hadas, sino es una realidad, Señor. Gracias por la esperanza de la vida eterna, por la esperanza de tu compañía permanente, por la esperanza de la fuerza que nos das cada día, Señor. Bendice, te pedimos, en el nombre de Jesús. Bendice en el nombre de Jesús a cada persona que escuche este mensaje y que tu gracia y tu gloria nos acompañe. Amén y amén.